Bueno, eh, buenos días a todas y a todos. El Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presenta el ciclo de charlas Pensando y Hacer Diseño en la Universidad de Chile. Este evento está patrocinado por el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio, en el contexto del Mes del Diseño. La primera actividad que realizaremos hoy día, que forma parte de nuestro calendario Pensar y Hacer Diseño en la Universidad de Chile, se denomina Aprender Metodología o Aprender a Investigar, el sentido proyectual de la investigación desde el diseño. Quien va a dictar esta charla es el doctor Sergio Donoso. Él es diseñador de productos por la Universidad de Valparaíso, doctor en diseño por el Politécnico de Milán, magíster en educación por la Universidad de Barcelona y diplomado en marketing estratégico por la Universidad Adolfo Ibáñez. Comenzó su labor académica hace 25 años en la Universidad de Valparaíso y se incorporó a la Universidad de Chile como profesor en jornada completa el año 2014. Actualmente el profesor Sergio Donoso imparte docencia y realiza investigación en nuestro departamento. Es profesor asociado y ha sido director de varios proyectos, dictado conferencias en el país y en el extranjero, ocupando cargos de gestión académica en áreas como la coordinación de innovación de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, consejero del Departamento de Diseño y en la actualidad es el coordinador de investigación de nuestra unidad académica. En lo académico se ha especializado dentro de muchos otros ámbitos en la metodología cualitativa, investigación cualitativa, sobre lo cual ha publicado un libro de reciente edición y cuyo desarrollo fue apoyado por fondos externos por fondos internos de la universidad y por el Fondar. Su presentación de hoy trata precisamente sobre aspectos claves de esta temática y las disyuntivas y las preguntas e interrogantes que se nos hacen frente a algo como este tema tan fuerte en la academia como es el de investigar. Así que dejo con ustedes a Sergio en su charla Aprender Metodología o Aprender a Investigar, el sentido proyectual de la investigación desde el diseño. Gracias. Bueno, gracias Juan Carlos, gracias por la presentación, Mauricio también. A ver, primero las razones de por qué me he dedicado a lo cualitativo. Voy a compartir pantalla. Y con ese, diría yo, a puros traumas. O ese, en realidad, puros traumas. Partí hace 25 años haciendo diseño en agencias de publicidad. Cuando hacía mi proyecto, me llegaba un brief desde Santiago, y a mí no me parecía muchas veces cómo era el brief, cómo estaba hecho, etc. Pero me decían que estaba hecho por agencias súper especializadas, con antropólogos, sociólogos, etcétera, 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 y que eran como imbatibles. En el fondo, lo que se decía era muy cierto. Y seguí con esa duda dando vueltas. Y pasaron años, después llegué a Italia, planteando un proyecto en mi doctorado, y un día me tocó al inicio presentarlo, y me preguntaron varios profesores allá, entre ellos Tomás Maldonado, ¿cómo lo pensaba hacer? Y en realidad le dije investigando, pero ¿cómo es investigar? No sé, la observación, y terminé en eso. Entonces, una colega me dijo, pero ¿sabes investigar? ¿Sabes metodología? Me acordé que nunca he tenido un ramo de metodología en la universidad. Y que, recordando que casi ninguna universidad entonces tenía la asignatura de metodología. Entonces le dije la verdad que no. Y me pasó un libro que se llama Cómo hacer una tesis de Humberto Eco, y vi la luz. Oh, eso es lo que yo quería hacer. Eso es lo que salía en los briefs. Bueno, llegué a la casa, sí, en éxtasis, le dije a mi mujer, mira, descubrí algo fantástico, una cuestión que se llama metodología. Y me dice, ¿y tú lo sabías? No. Y ella era asistente social, o sea, sabía perfectamente qué se trataba. Dijo, mira, ese libro que está ahí lo escribí yo con mi profesor. A ver, claro, era una pata de esta mesa que estaba súper coja, de la formación del diseño. Entonces decidí cambiar mi tesis a una tesis en metodología.
¿sí? Así que llegué a Chile predicando la palabra acerca de la metodología, para qué sirve y sus beneficios. Pero al poco andar me di cuenta también que había ciertos problemas en cómo se enseñaba. Habitualmente llegaba alguien de alguna disciplina X a diseño y hablaba de metodología, pero hablaba de metodología, cuando lo que hacemos nosotros en realidad es investigar para hacer algo con la metodología, ¿ya? Desde el punto de vista de la profesión. Y ahí surge la primera disyuntiva y unos primeros cambios que hice cuando llegué acá a enseñar metodología. En realidad no era enseñar metodología, sino que era enseñar a investigar, que se parecen, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Porque una visión desde, desde otra área disciplinaria a una visión aplicada. Entonces, para partir les voy a contar algo que todos saben, pero es bueno recordarlo también. ¿Ya? La primera pregunta, ¿qué es una disciplina? ¿Ya? O sea, unas definiciones más o menos que se dan, que es un conjunto de teorías, métodos que pueden ser enseñados y aprendidos. Es una de las claves, que se puede enseñar y que puede ser aprendido. Cuando uno inspecciona información, contenido, lo aprende, se transforma en un profesional de la disciplina que sea. ¿Ya? Así se hace, así uno aprende una profesión. La primera pregunta es, en diseño tenemos métodos, tenemos teorías propias, o hay teorías, tenemos conocimiento, porque si eso no está claro, no existe el corpus disciplinario. Entonces no tendríamos nada que estar haciendo en la universidad si no fuéramos disciplina. ¿Ya? Entonces, claro, hay ciertas dudas que quedan dando vueltas en el ambiente. ¿De verdad existen esos tres elementos? ¿De verdad nosotros en nuestra disciplina tenemos aquellos tres grandes ejes sobre los cuales gira una disciplina? Bueno, la metodología lo que nos ayuda de cierta manera es a elaborar ese conocimiento, ¿ya? Sustentado de cierta manera, ¿ya? A través de ciertos métodos que nos permitan ser profesionales. ¿Ya? Entonces un diseñador o una diseñadora tiene que ser solvente en manejar todos esos aspectos que están ahí. ¿Ya? El diseño sí tiene teoría, ¿ya? La teoría del color, y podemos usar teoría de otras disciplinas, hasta la fuerza de gravedad si quieren también, la gravitación, las cosas no se sostienen solas. ¿Ya? Hay un núcleo teórico, tanto el diseño, que igual es débil, como una disciplina que más o menos joven, pero sobre todo están los métodos. ¿Ya? Los conocimientos pueden estar en libros, pueden estar en la red si quieren, muchos se transmiten de forma mágica. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando uno no tiene un sustento metodológico para definir o para sustentar en realidad todos los dichos? Empieza a depender mucho del gusto del asunto. O el yo creo que, o a mí me parece que, y eso merma todas nuestras posibilidades creativas ante un cliente. ¿Ya? Ahora, no es cualquier método, tiene que ser método de cierta manera validado. ¿Ya? Entramos a lo hecho, no a lo mágico. O sea, todo tiene un sustento en el diseño. El diseño es una disciplina paramétrica. Tenemos vinculación con las artes también, vinculación con las humanidades también, vinculación con las ciencias sociales también, con las ciencias aplicadas también, ¿ya? Con las ciencias ideáticas también. ¿Ya? El diseño es un híbrido entre muchas áreas del conocimiento, entre todas ellas, de hecho, y de todas ellas nosotros tomamos un pedacito, sacamos algunas cosas, algunas ideas, ¿ya? Que después nos ayudan a dar vuelta aquí en nuestra cabeza, hacemos estos revoltijos creativos y salen cosas nuevas. ¿Ya? Pero no solamente se basa en nuestras impresiones o se basa en lo que nosotros creemos, sino que se tiene que sustentar en hechos, en evidencia. ¿Ya? La evidencia, que es lo primero que uno tiene que obtener, nos permite después ser creativos. Una cosa es ser imaginativo y otra cosa es ser creativo. ¿Ya? La creatividad tiende a resolver un problema de uso, utilitario. La imaginación no. ¿Ya? Entonces hay un salto que dar ahí. Está bien que no se le ocurran cosas. Y la creatividad, que el paso previo a la innovación, también se nutre, por un lado, de intuición y por otro lado, de imaginación. Todas las carreras de diseño parten un poco en eso. Pero después viene el salto a solucionar problemas y después el salto a validarlo en el medio, con la innovación. ¿Ya? Entonces la metodología lo que nos va a hacer es crear este nuevo conocimiento, que en fondo es un proyecto, ¿ya? Trazable, es decir, que sea creíble, porque se han seguido ciertos pasos. ¿Ya? Entonces, la metodología es un lenguaje, perdón. Y fíjense que no es cualquier lenguaje,
es la manera en que conversan los profesionales cuando están en un proyecto, por eso ahí dice protocolar. O sea, cuando uno está en un proyecto multidisciplinario, se espera de los colegas que uno se refiera a un proyecto en términos metodológicos. ¿Ya? No que yo creo que, a mí me parece que el rojo está in, que el rojo está out, que no, eso no funciona. ¿Ya? Entre profesionales, al momento de hacer un proyecto, debemos trabajar como todos los profesionales que lo hacen, desde el punto de vista metodológico, ¿ya? Basado en la evidencia. Por eso cuando se dice el diseño trabaja de manera multidisciplinaria, sí, pero no es que estemos al lado del otro diciendo cosas, no, trabajamos diciendo nuestras cosas en un... ¿ya? Cuando uno habla dentro de un protocolo, pierde un poco de libertad, así son los protocolos, pero permite que todos podamos interactuar en un contexto determinado. ¿Ya? Entonces la multidisciplinaridad o lo que se habla del diseño es imposible si no se es metodológico. Entonces en muchos lados está declarado, incluso cuando yo estudiaba, el trabajo en equipo, ese tipo de cosas, en equipo multidisciplinario, sí, es una buena declaración, pero no funciona si uno no sabe expresar ciertos términos basados en cierta evidencia. ¿Ya? Si uno insiste en no hacerlo, va a ser que el que hace los dibujos, ¿no? ¿Ya? Cuando las personas, o me toca a mí iniciar una clase, le pregunto a los estudiantes, ¿quién sabe metodología? Y la respuesta que habitualmente dan es la que está abajo. Hacer algo de una cierta manera para que otros puedan hacerlo. Y el método científico, René Descartes, el curso del método, cuarto medio, sí, es eso, no hay ni un misterio. Es exactamente eso la metodología con algunos matices más. ¿Bien? En el fondo todos saben de qué se trata la metodología y lo saben desde el colegio. Y otras disciplinas lo cultivan más allá, mucho más allá. Entonces es con natural al diseño como disciplina no solamente saber de qué se trata, sino que profundizar en lo que implica, en las distintas visiones, los distintos paradigmas sobre los cuales se sustenta, etcétera, 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 pero por sobre todo aplicarlo a la praxis disciplinaria, que es ahí donde vamos a llegar dentro de unos momentos. ¿Ya? Porque el aterrizaje de esto tiene que ser a la manera del diseño. ¿Ya? Y surgen siempre los detractores, entre colegas, entre alumnos, entre todo el mundo. ¿Para qué sirve la metodología? ¿Se usa la metodología? ¿Ya? Y otros dirán, pero que nosotros no somos científicos. O también se escucha por ahí que la metodología mata la creatividad. Bueno, cada uno de estas inquietudes se puede resolver, porque la metodología en realidad no es contenido, sino que es soporte de algo. El soporte lo ponemos nosotros, que lo pone el proyecto, lo pone el tema, y bueno, el tema. Y esto es solamente el esqueleto. ¿Para qué sirve? Se puede responder y lo vamos a ver. Se usa, debe usarse siempre. El diseño no es ciencia, no es ciencia, pero tiene una parte ciencia, tiene una parte cuantitativa, una parte cualitativa de que trata esto. Sin ser ciencia, recurrimos a paradigmas de la ciencia. ¿Ya? Recurrimos a modelos de otras disciplinas donde la ciencia está presente, recurrimos al arte donde no hay ciencia, porque no somos artistas, pero algo de ahí usamos, de la plástica, por ejemplo, algunos enfoques que tienen que ver con la sensibilidad. ¿Ya? Y la metodología mata la creatividad, no, en realidad la orienta. Se acuérdense que la metodología no es contenido, solamente es estructura. ¿Ya? Entonces, uno cuando aplica ciertos métodos en cierto contexto, lo que hace es evita divagar, ayuda a juntar, direccionar los esfuerzos en torno al proyecto y no entre cualquier cosa, sino nos ayuda a concentrarnos en torno a un tema y sobre ese marco temático nosotros podemos ser todo lo creativos que podemos ser. Entonces la metodología en el fondo nos permite ahorrar esfuerzo, no gastarnos de más, concentrarnos, ser más eficientes. ¿Sí? Entonces esto que está acá obedece a prejuicios que se han instalado, no sé por qué razón, en Chile, porque en otros lados está bien superado esto, estas preguntas no es que uno tenga que darle muchas respuestas. En Italia, que es el caso que más conozco, en primer año básico hay una asignatura que se llama metodología. ¿Ya?
O sea, la formación en la sociedad más competitiva desde el punto de vista profesional parte en el colegio orientando las formas de pensar hacia el ejercicio de la profesión. ¿Ya? Y Italia no es un país que no sea creativo, es súper creativo. Entonces la metodología lo que hace es que finalmente, como decía, apuntarnos hacia el objetivo final. ¿Ya? Él se usa, me lo han preguntado en clase, claro que se usa, habitualmente se usa. ¿Ya? Uno puede usarlo para hacer un proyecto, ir al banco, hacer un proyecto de investigación, postular un fondo concursal, el fondar, etcétera, porque nos permite orientar, ordenar las ideas de cierta manera lógica, ¿ya? Que como útil para nosotros de ordenar las actividades que se van a desarrollar, en el fondo desarrollar proyectos. ¿Ya? Un proyecto es un método también, es un método constructivista. ¿Ya? El taller es otro método. ¿Ya? Cuando alguien dice, mira, voy a hacer clase de taller. El taller es un método, ¿ya? Que tiene sus reglas, que es el trabajo colectivo en aula entre el profesor y los estudiantes, junto con los ayudantes. ¿Ya? Ese método, que es el método central del diseño, no se puede hacer de una manera distinta, porque no sería el taller. Y ahí tiene un origen medieval. Estaba el maestro, el oficial y los discípulos trabajando ahí. ¿Ya? Entonces, el método más antiguo que usamos en el diseño tiene un origen medieval y no puede ser hecho de una manera distinta. Entonces, es una manera de hacer. ¿Ya? El proyecto, que es otro método, ¿ya? Y también lo usamos en diseño, tiene una cierta estructura lógica. Hay un problema, hay objetivos que hay que alcanzar con cierta actividad y con ciertos resultados, que es el marco lógico. Todos los proyectos son iguales, incluyendo los proyectos de diseño. Es decir, el método taller debe usar un método que se llama proyecto. Y un proyecto de diseño que no tenga objetivo no es un proyecto de diseño. Es una acción, como quieran llamarle, art attacks, como quieran. Pero ambos casos, que son parte de la formación con natural del diseño, son metodológicos. No sé que a veces se nos olvida eso. ¿Ya? Entonces son recetas del fondo, de cómo un profesional se forma. Hay otros profesionales que se forman en paradigmas distintos, las clases frontales es otro método, por ejemplo. Hay disciplinas que se forman en el método experimental, que ya lo vamos a ver también. Pero nosotros operamos bajo estas dos lógicas principales, ¿ya? El taller y el proyecto. Entonces aquí llegamos a la distinción crucial, que es la que me interesa contarle para seguir con la presentación, que existen estos dos grandes paradigmas, o enfoques, si se lo quieren llamar así, el cualitativo y el cuantitativo. ¿Ya? Eh, Se parecen en su raíz porque ambos someten al juicio lógico un fenómeno, pero después empiezan a diverger radicalmente. ¿Ya? Y lo que tenemos que tener claro es que son distintos y hay que entender cuándo esa distinción eh, empieza a aparecer para no mezclarlo. ¿Ya? La dificultad que tenemos muchos diseñadores o que existe en la disciplina es que nosotros usamos los dos paradigmas. Hay disciplinas como la humanista que básicamente son cualitativas, aunque usan también estadística, por ejemplo. ¿Ya? Hay disciplinas que son esencialmente cuantitativas. ¿Ya? Nosotros con toda soltura usamos una y otra en los distintos momentos proyectuales. Por ejemplo, la fase metaproyectual, que es cuando nosotros estamos investigando al usuario, el territorio, etcétera, 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 los problemas que subyacen ahí, generalmente es cualitativa. ¿Ya? Estamos estudiando a las personas. Y esa fase metaproyectual termina en la propuesta conceptual. Ahí se acaba. Ahí se acaba toda la investigación teórica, los estados del arte, si lo quieren llamar así. Y después comienza el proyecto de diseño. ¿Sí? Entonces, tenemos la fase metaproyectual y la fase proyectual. Cuando empieza el proyecto de diseño, ahí empezamos a responder a los cuántos. Desde el punto de vista del diseño industrial, que es lo que hago, cuánto pesa, cuánto mide, cuánto cuesta, cuánto resiste. ¿Ya? Eso de la fase de proyecto. La fase de metaproyecto es cómo son ellos, qué les gusta a ellos, qué opinan ellos. ¿Ya? De ahí nosotros podemos levantar un problema
después discutirlo y decir, mira, este va a ser mi enfoque para enfrentar el problema, que es la propuesta de concepto. Y sobre esa propuesta de concepto y sus sugerentes formales que de ahí emanen, vamos al proyecto, pero sabiendo lo que tenemos que hacer y a quién va a afectar. ¿Ya? Entonces nosotros usamos los dos, se usa uno y cuándo se usa otro. Lo cuantitativo, que se refiere a las personas, no se sustenta mucho en el experimento. ¿Ya? El experimento de la ciencia física, por ejemplo, si quieren, sobre la opinión no tiene mucho sentido. Entonces, siendo un método distinto y teniendo instrumentos distintos y técnicas distintas, hay momentos en que hay que saber qué cosa ocurre antes que la otra. ¿Ya? Si uno lleva más a términos más técnicos, lo cualitativo nos permite encontrar variables y lo cuantitativo nos ayuda a medir las variables. O sea, primero se encuentran problemas, después se resuelven. ¿Ya? Al menos nosotros en nuestra malla curricular tenemos ese orden, de lo cual y después lo cuanti, lo que nos permite encontrar aquellos fenómenos que afectan a lo humano en toda su esfera humana y que después, una vez descubierto y conceptualizado de manera creativa, lo vamos a resolver. Y le vamos a poner números, estadísticamente implica tal cosa, su resistencia hasta acá, los esfuerzos mecánicos, todo lo que ustedes quieran, se mide después que se encuentra. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hablar un poquito de lo cualitativo, que es un poco lo que nos interesa conversar ahora para ver hasta dónde llega nuestro efecto. ¿Okay? Ahora, para que lo cualitativo, de cierta manera, deje de depender de la esfera de las humanidades, por ejemplo, o de las ciencias sociales, si lo quieren también, eh, tenemos que mirarlo con cierto filtro disciplinario. ¿No? No, no podemos tomarlo tal cual viene, porque los propósitos de la otra disciplina son distintos a los propósitos del diseño. Nosotros hacemos cosas distintas con la información que nos llega. A pesar de que esa información es trazable, creíble, atendible, nosotros hacemos otras cosas con la información que tenemos. Incluso con los datos que tenemos, somos capaces de transformarlo en conocimiento que nos va a ayudar a algo. ¿Ya? Entonces, este cambio de perspectiva implica necesariamente que aquello que estamos utilizando para conocer a las personas tenga un fin. ¿Ya? Entonces, el cambio de punto de vista va para ese lado. ¿Ya? Nuestra disciplina y otras más, otras pocas más, están dentro de las disciplinas que son capaces de transformar ideas en cosas. ¿Ya? No todas las disciplinas tienen ese don, digamos, de que uno piensa algo y al día siguiente lo puede construir. De que uno puede acostarse noche, soñar algo y llegar a la mañana y empezar a construirlo, a proyectarlo. ¿Ya? Hay muy pocas disciplinas que lo hacen, y de aquellas disciplinas que lo hacen, las creativas son las menos. Es decir, nosotros podemos dejar volar nuestra imaginación y después esas ideas, incluso abstractas, podemos construirlas, además. Por lo tanto, una metodología que venga de las ciencias sociales, ciencias humanas, hay que orientarla, no decir depurarla, hay que orientarla bajo el discurso nuestro, disciplinario, y ahí nos vamos a la primera diapo, que hablábamos, de la estructura disciplinaria, que es la epistemología, básicamente. ¿Ya? Estos métodos que nosotros hemos tomado de otras disciplinas, hemos tomado prestado, algunos lo hemos adoptado con mucho cariño, como la etnografía, ¿ya? Nosotros siempre tenemos que adaptarla a la praxis del diseño. Es decir, estos métodos son útiles para nosotros o no son útiles para nosotros. ¿Ya? O si son útiles, habrá que adaptarlos, no solamente adoptarlos, sino que adaptarlos. Lo usamos de manera cruda, tal como vienen, y generalmente hay que adaptarlos, porque, insisto, provienen de disciplinas que los usan, lo utilizan para propósitos distintos. Todo requiere una traducción para el diseño. ¿Por qué ocurre así? Porque el diseño en general tiene muy pocos métodos propios del diseño. La mayor parte son heredados. ¿Ya? ¿Y por qué ocurre esto? Porque es una disciplina joven. Nuestra disciplina acaba de cumplir 100 años
desde el Bauhaus, pero desde que es una disciplina universitaria, un poquito antes de los años 50, ha pasado menos tiempo. ¿Ya? 70 años de historia donde podríamos hablar de metodología, ¿ya? Donde las primeras metodologías que se aplicaron eran cuantitativas. Tuvo un momento bastante frío el diseño que quería desmarcarse de todo aquello que podía tener una vinculación artística, escuela de Ulm y todas las derivadas, por ejemplo, las cuales incluso están las escuelas chilenas. Pero después de un tiempo el dogmatismo acerca de que lo humano podía solamente medirse se empezó a caer por su propio peso. El diseño que tenía que ver con la postura ideológica también empezó a perder fuerza, porque empezaban a emerger las variables del comportamiento que no son predecibles habitualmente. La puede explicar después que ocurrieron, pero no necesariamente las puede predecir antes que ocurran. O sea, nadie tiene una bola de cristal para hacerlo. Uno podrá hacer proyecciones estadísticas de que podría pasar tal cosa, ¿ya? Pero de pronto cambia el paradigma y esa proyección no funciona, deja de funcionar, ¿ya? Entonces nuestra distinción, ¿ya?, que hace que transformemos las ideas en cosas, en artefactos, ¿ya?, nos va a dar ese primer filtro que viene desde la epistemia, desde el qué somos nosotros como disciplina. Entonces cuando uno dice qué es el diseño, estamos muy mal camino. O cuando alguien dice todo es diseño, estamos en un peor camino, ¿ya? El diseño tiene su praxis súper centrada en lo que tenemos. Si alguien pregunta cuál es el rol del diseño en la sociedad, ya esa pregunta aún no está muy respondida por nosotros, y por eso es una carrera que puede ser débil en muchos aspectos ante otras disciplinas súper consolidadas. La arquitectura empezó con los, imagínense, más o menos con los egipcios, y un poquito antes, ¿ya? O sea, tiene una trayectoria re importante, la ingeniería tiene muchos años de desarrollo, ¿ya? El diseño es más bien corto en su historia, es una historia llena de contradicciones, y esas contradicciones afectan nuestra credibilidad disciplinaria, ¿ya? Contradicciones como, por ejemplo, el origen del diseño marxista, en muchos aspectos, pero que trabaja o se desempeña en industrias que suelen ser capitalistas, en un contexto capitalista, ¿ya? Eh, y ese discurso no es menor, no es menor, y está presente siempre las tensiones internas de la disciplina, ¿ya? El origen del diseño tuvo un trasfondo vinculado al arte, a lo mítico también, ¿ya?, a la forma gótica de hacer las cosas, ¿ya?, al enfoque del modernismo. El diseño nace en el modernismo, ¿ya? Un toque esotérico también, ¿por qué no? ¿Ya? Entonces, ese montón de enfoques y puntos de vista que nos llevan a transformar ideas en cosas están presentes en nuestra obra, y eso, aquello nos permite tener este pensamiento divergente, lateral, distinto a muchas otras disciplinas, que hacen que seamos capaces de crear de manera original soluciones a montones de problemas de uso, ¿sí? Por ello, toda investigación que se hace suele tener fines proyectuales. Ya no es que lo que investiguemos nosotros no sirve para una cosa distinta a hacer proyectos. Hay investigación de base que hacemos los diseñadores, pero también hay investigación de base que no tiene fin proyectual, pero sí puede ayudar a hacer proyectos más adelante. O sea, el mero hecho del conocer. Pero cuando uno está dentro del ejercicio profesional, no es que se deba, suele también desmarcarse de lo académico. En lo académico uno puede hacer investigación de base, no tiene ningún problema, pero habitualmente cuando uno está en el medio profesional, a uno lo contratan por otras cosas, para hacer diseño, ¿bien? Uno es generar conocimiento, que es lo que uno hace desde la academia, y el otro aplicar conocimiento, que es lo que uno hace desde la praxis profesional, ¿bien? Entonces, todo lo que nosotros hagamos, desde lo cualitativo y las metodologías asociadas, tiene que tener efectos sobre el proyecto, ¿bien?, que es lo que nosotros cobramos el día del título. Ya está bien, investigamos todo esto, ya, pero ¿para qué sirve? ¿Cómo resuelve? ¿Cuál es el problema que está ahí? Hay que diseñar, ¿no? Entonces tenemos estas variantes, tenemos estas influencias que les contaba recién, política, ideológica, filosófica, ontológica, lo que quieran, ¿ya? Bueno, todo ese revoltijo de ideas está dentro de nuestra disciplina. Una disciplina súper contradictoria, pero ahí está la riqueza que tenemos también, ¿ya? Y aquí el relato cambia, al menos el que estamos llevando de la Universidad de Chile,
desde la ciencia hacia la profesión. ¿Ya? Entonces, uno de los enfoques que tiene esto es directamente ver cuáles son los efectos sobre la praxis del diseño. No es la metodología per se, no es tomar el libro de Sampieri y leerlo entero. ¿Ya? Y le aseguro, si alguien lee el libro de Sampieri, que es muy bueno, aquí lo tengo, un referente internacional, si lo lee entero las 600 páginas, no va a saber investigar exactamente, va a saber metodología. ¿Ya? Porque la investigación se hace en la calle. Ya la que a nosotros nos interesa es de calle, es de hablar con la gente, estar con la gente, sentir olores, sentir ruido. ¿Ya? Hay un asunto sensorial en nuestra percepción de diseño también, ¿ya? Que no está en los libros, pero que afectan la cognición, afectan nuestra manera de entender el mundo. ¿Ya? Si nosotros no nos limitamos solamente a lo que dice la metodología, sin pasar por el filtro sensible del diseño, no vamos a saber investigar, porque no vamos a tener claro cuál es el objeto de estudio sobre el cual vamos a operar. Y a veces el objeto de estudio puede ser emocional solamente, ¿ya? Que no tiene nada de malo, somos seres emocionales. ¿Ya? A veces nosotros resolvemos técnicamente problemas espirituales, ¿ya? Problemas del afecto. ¿Ya? O sea, no todas nuestras soluciones son funcionales. En la ingeniería se hace igual. La ingeniería desarrolla soluciones eh, o incluso las construye ideas también con nosotros, pero nosotros le damos un filtro que tiene que ver con la sensibilidad, con la creatividad, que tiene que ver con aquello de la emocionalidad, lo afectivo también, que nos hace que el proyecto tenga una escala humana. ¿Sí? Y si uno llega a la estética, podríamos decir los dos grandes ejes del proyecto, el ético y el estético, sirve y gusta. ¿Ya? Por ahí va nuestro resultado, por lo que somos apreciados, en el fondo, desde el punto de vista del ejercicio profesional. Entonces, la primera distinción, que es la que a mí al menos me interesa cultivando esta forma de ver las cosas, es aplicarlo. Aplicar la metodología, no saberse la memoria. Uno puede aprender muy pocos instrumentos, ¿ya? Puede conocer en general, hay que conocer la teoría, sí, sobre la cual se sustenta. Uno tiene que estar claro de dónde viene el asunto, por qué es así, etc. Uno tiene que saber los fundamentos, ¿ya? Pero ¿para qué sirve? ¿Cómo me sirve a mí como profesional? ¿Qué obtengo de aquello? ¿Ya? Esa es la bajada que uno hace desde el diseño, que es la traducción disciplinaria que todas las disciplinas hacen, ¿ya? La medicina también tiene cualitativas, metodologías cualitativas, también las tiene. El médico, cuando uno va al médico, lo primero que el médico hace es una entrevista. Y le pregunta cosas, ¿usted qué hace? ¿Qué se dedica? Es una entrevista, es una pauta de entrevista. ¿Ya? Un periodista también entrevista, pregunta cosas de su interés. Un abogado entrevista. Mucha gente, muchos profesionales cuando trabajan en torno a problemas humanos, entrevistan. ¿Ya? Nosotros también tenemos que entrevistar, bajo ciertas pautas, bajo ciertos criterios de análisis de lo que estamos preguntando y la respuesta que estamos obteniendo. Es decir, esta bajada profesional se debe realizar en la forma de nuestra praxis, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me interesa a mí en realidad? ¿Ya? Por la credibilidad profesional. ¿Somos creíbles o no somos creíbles ante el medio? Hace un cierto año habían ciertas dudas acerca de nuestra credibilidad. Cuando yo estudié y salí en los años 95, o sea, la cantidad de años que yo titulado, una vez haciendo un proyecto para Somela, una aspiradora, me preguntaron, el gerente me preguntó, ¿esto se vende o no se vende? No tengo idea. Pero ¿y cómo no vas a saber eso? No sé. Yo hago formas, ¿no? ¿Ya? Entonces en ese momento quedé encasillado como el que hacía formas, el que hacía cosas, dibujar la cosa, básicamente. Y ese es un problema grave, porque ahí la credibilidad se limita a si uno es bueno o no para el dibujo. ¿Ya? En realidad, diseñadores no somos dibujantes, usamos eventualmente el dibujo, el croquis, usted lo quiere llamar así, como un método más para representar ideas, pero un método más, no hacemos muchas cosas más que eso. Pero si uno no está claro en qué es lo que hace,
nuestra credibilidad se ve mermada, porque todos hablan de diseño, ¿no? O sea, si hago algo y todos opinan, sobre todo si hago algo, puede venir mi mamá y me dice, oye, tal cosa, el azul no le gusta, no me gusta el verde, o sea, todo el mundo opina acerca del nuestro, y lo pueden hacer con propiedad incluso, ¿ya? Porque son usuarios, y un usuario en propiedad puede opinar sobre lo nuestro, ¿ya? O sea, todo el mundo opina en propiedad sobre el diseño. ¿Tenemos argumentos para respaldar entonces nuestra posición ante otros? ¿Tenemos argumentos para respaldarlo ante un cliente? Porque si no tenemos argumentos, no vamos a ser creíbles, se va a pensar que dibujamos y se va a pagar en consecuencia, ¿ya? La credibilidad profesional tiene que ver entonces con esto que hablábamos al inicio, de tener un sustento teórico más o menos sólido y una manera más o menos clara de enfrentar la realidad y conocer de ella, que son los métodos, ¿ya? Con una estructura epistémica fuerte. Hace unos años vi en unos kioscos de Santiago unos fascículos que decían, hágase diseñador gráfico. Y vendían, no sé, unos 150 fascículos toda la semana, uno leía y supone que se transformaba en un diseñador gráfico. No, no es tan sencillo el asunto. Es mucho más complejo que eso, ¿ya? Porque eso requiere esta vivencia en aula también, y esta vivencia teórica que una revista no lo puede dar, porque tiene una parte de calle, una parte de campo. Y eso no es tan fácil, ¿ya? Entonces esta credibilidad profesional se puede ver mermada si nosotros no somos capaces de sustentar nuestros dichos y respaldarlos, ¿no? Y ahí surgen las primeras dudas acerca de lo que hacemos cuando alguien nos pregunta, porque todo el mundo tiene derecho a dudar de las afirmaciones de otros si no están respaldadas, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos de manera técnica ante un cliente? Ya el cliente nos va a hacer preguntas, a preguntar, le contaba, ¿se vende este asunto o no se vende? Cuando, en ese momento, cuando no supe responder, no es que se haya sorprendido el gerente, sino en realidad estaba acostumbrado a que los diseñadores no podíamos responder a eso, ¿ya? Entonces puso el aspirador arriba de una mesa y mandó a llamar a la secretaria. Rápidamente me llaman como 8 o 10 secretarias y le preguntó, ¿les gusta, no les gusta? Y me hizo tomar nota de eso. Y yo me sentí un poco ofendido, decía, pero ¿cómo estas mujeres que no tienen estudio van a saber más que yo que soy diseñador? Y un poco enojado tomé nota y después hice lo que dijeron ellos. Sin que yo supiera, él estaba haciendo un focus group con unas personas que eran muy cercanos al potencial usuario de esa aspiradora, ¿ya? Él tenía mucha experiencia y sabía lo que estaba haciendo, y estudiado incluso. Entonces, en el fondo, me dio una lección de que, mira, así se hace, más o menos, preocúpate, no sabía cómo se hacía, pero después más o menos me enteré, ¿ya? En ese momento mi credibilidad quedó limitada, como les contaba, a mi capacidad de dibujar, que representaba una idea que yo tenía en la cabeza a través del dibujo, ¿ya? No tenía respaldo técnico más allá que el respaldo que da el desarrollo de la forma desde el punto de vista técnico, de procesos productivos, de ergonomía, por ejemplo, pero no tenía respuestas desde lo humano, que ahí es donde empezamos a depender de otros profesionales que sí lo tenían más claro, ¿ya? Eh, si no somos capaces entonces de respaldar nuestros dichos de manera técnica, de manera creíble, de manera trazable ante un cliente, no es una buena idea, no nos va a ir bien. Es una etapa que debe estar superada a estas alturas del desarrollo de la disciplina. Comprensible en los 70, en los 80, en los 90, pero a medida que se ha hecho más compleja la realidad chilena, se han requerido unas baterías metodológicas más complejas también, ¿sí? Entonces, si nosotros presentamos, y eso es lo que me pasaba, por eso me partí diciéndole que yo me dediqué al estudio metodológico en base a los traumas que tuve, ¿ya? Si uno llega ante un cliente con dibujos, solamente con dibujo, el cliente va a pagar el precio del dibujo. Y si uno presenta la típica, tráeme 3 opciones, y uno hace 3 dibujos, dice, mira, me gusta esta, pero con el color de esta otra, y con la perilla de esta otra, y al final uno salía con más tarea para la casa, y uno decía, mira, voy a ser más eficiente, voy a traer 10 variables, 10 dibujos. Y decía, mira, me gusta esta no, pero yo quiero esta, es un trabajo interminable. Cuando un médico les prescribe una receta, no les da a elegir, mira, usa esto otro, o comer, no. O uno tampoco dice, mira, yo no me gusta este medicamento porque es muy amargo, me gustaría usar este otro. No, él prescribe una
Entonces, si nosotros no somos capaces de rebatir, no estamos entregando, o sea, de respaldar, no va a estar entregando una receta hacia un cliente que requiere cierta certeza, ¿no? Vamos a estar entregando más dudas, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchos se darán cuenta o habrán experimentado incluso que en el medio se puede entender que diseñar te parece mucho a dibujar. Entonces, pero si tú demoras muy poquito en dibujar, ¿por qué es tan caro? Uno dice, mira, este proyecto vale 2 millones, pero ¿cómo sin dibujo? Sí, claro, lo que está ahí es un dibujo, pero se respalda en 5 años de estudio. Sí, es verdad, ya, pero ¿cómo lo demuestra? ¿No? Entonces el cliente paga por un proceso y la propuesta de diseño es parte del proceso, no es el proceso completo. O sea, el resultado que vamos a entregar nosotros a un cliente no es solamente el resultado del proyecto hecho forma, sino que tiene otro elemento, ¿ya? Y ese otro elemento no lo estamos visibilizando, que es el proceso de diseño, ¿ya? Eso lo mantenemos como un secreto a veces, no porque seamos egoístas, sino que porque está en nuestra caja negra solamente, ¿ya? Los diseñadores más viejos como yo confiamos mucho en la caja negra, en el talento, y a veces las cosas resultaban y a veces no resultaban, y no sabemos por qué exactamente. La metodología nos permite una cierta regularidad en las respuestas y que se hace re importante por un dato que si ustedes saben, en Chile habían, se han cerrado como 140 programas de diseño, ¿ya? Habían diseñadores estudian 2 años, diseñadores de 4 años, diseñadores de 5 años, todos se llaman diseñadores. Y ante el medio eran, y seguimos siendo relativamente indiferenciados. Si alguien que estudia 2 años, diseñador, desde el punto de vista del cliente, va a ser tan diseñador como uno que estudia 5 años, ¿ya? ¿Habrán diferencias? Tiene que haberla. Si no, no valdría la pena, si no, mejor cerramos las carreras, hacemos de 3 años todas, ¿ya? Esos 2 años que vienen, o el año que viene después de la titulación del egreso como licenciado, tienen que tener algunas diferencias, ¿ya? Y esas diferencias no pueden ser solamente técnicas en cuanto a manejo de procesos productivos, ese tipo de cosas, sino que tienen que tener un respaldo en lo teórico para que se note esa diferencia entre una y otra propuesta. Cada profesional tiene un ámbito de acción, ¿bien? Quienes estudian 2 años tienen un ámbito de acción, quienes estudian 4 otro y quienes estudian 5 otro, ¿ya? Porque esa es la razón de existir, no somos todos eh, para ser abocados al mismo tipo de trabajo, a la misma complejidad de trabajo, ¿ya? Cada uno, aún así, cada uno tiene que tener un soporte metodológico, ¿no? El cliente quiere cierta certeza, porque va a invertir muchísimo dinero en algo que uno tiene en la cabeza. Una vez me preguntaron, ¿y, y esto que estás haciendo lo has hecho antes? No, pues no lo he hecho nunca. Pero ¿cómo voy a saber si resulta? Bueno, tú me acabas de pedir algo original nunca antes visto. Así que no sé si va a resultar. Entonces, en el tiempo de trabajar en publicidad, los publicistas quedan todos muy asustados. Claro, querían lo original, no nunca visto, pero querían certeza de que funcionara. Entonces, ¿cómo puedo dar cierta certeza que algo funcione sin haberlo hecho antes? Bueno, al menos haberlo simulado, al menos haberle preguntado a la gente si le gusta, si no le gusta, haberle preguntado a la gente qué opina acerca de estas cosas, cuáles son los temas que están gravitando en el discurso, eh, cuáles son los referentes, etcétera. Y con eso uno se hace una idea de qué podría ser, cuáles podrían ser los alcances de un proyecto, ¿ya? Al menos una simulación teórica al inicio. Y con eso uno podría dar algunas certezas. Mira, según los antecedentes que tengo, sí podría funcionar, ¿ya? Entonces, correría menos riesgo. Un proyecto pasa a una etapa de incertidumbre, que nadie sabe lo que se hace, a una etapa de riesgo, donde se evalúa el riesgo, y después una etapa de proyecto, donde se ejecuta. El tránsito de una etapa, de la etapa de incertidumbre, etapa de riesgo, a la etapa de proyecto, se da cuando uno genera certezas. Entonces, al inicio, el cliente no tiene idea, está en su etapa de incertidumbre, me tiro o no me tiro. Uno hace un proyecto de diseño o una idea de diseño y se evalúa. Sí, mira, los estudios dijeron que sí, ya. Entonces, el riesgo que se asume eh, está dentro de lo que esperamos nosotros, vamos al proyecto. Y uno desarrolla el proyecto después de eso, ¿no? Cuando he entregado cierta certeza.
Pero si uno no entrega certeza, la idea del proyecto o la iniciativa del empresario o el cliente, como quieran llamarle, no deja nunca estar en la etapa de incertidumbre. ¿Ya? No estamos ayudando a nosotros al proceso, estamos siendo parte del problema. ¿Ya? Pero por otro lado, y es una parte que uno puede encontrar discutible, todo lo que quieran hacer, la investigación cualitativa está lejos de dar certeza. O sea, justo lo que le estoy contando ahora que es importante, ahora estoy diciendo que en realidad es discutible. Y así es súper discutible. ¿Por qué? Porque nosotros nos basamos en el estudio, lo que les digo, finalmente aterriza en qué? En conocer el grado de opinión y los niveles de acuerdo de las personas. O sea, después de toda la investigación, de hacer entrevistas, encuestas, etnografía, focus group, paneles y todo lo que se les pueda ocurrir, lo único que nosotros queremos saber es qué opina la gente en torno a algo y qué tan de acuerdo están en eso. ¿Ya? Eso es un mercado, básicamente. Nosotros podemos poner algunos ejemplos estéticos para que se opine, hacemos encuestas acerca de percepción, lo que quieran. Pero finalmente, lo que buscamos es entender el grado de opinión, o sea, en qué está pensando ese grupo humano y qué tan de acuerdo están en ello. Ahí uno aplica la estadística donde llega lo cuantitativo y por eso, mira, el 80% piensa esto. Estamos poniendo un número entonces a la opinión, ¿ya? Ante un hecho. Entonces lo cualitativo, el gran problema que tiene, se basa en lo humano del fenómeno que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque la gente miente y porque la gente cambia de opinión. ¿Ya? En lo cuantitativo eso no ocurre, porque uno está estudiando cosas. O sea, un átomo no va a mentir ni tampoco a cambiar de trayectoria porque sí. ¿Ya? Un objeto inanimado no tiene esto que está acá porque el mentir o cambiar de opinión es parte de los sistemas pensantes. ¿Ya? Con natural a, a nuestra biología misma. ¿Ya? Entonces, esta gran dificultad no nos permite predecir comportamiento a largo plazo, pero por lo menos nos permite entenderlo. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace una investigación de tipo, sabemos que el valor que tiene ocurre en el momento que hemos hecho esta investigación, y ni antes ni después, pero nos permite elaborar conjeturas. ¿Ya? Y la conjetura es la base de la hipótesis, y la manera de observar que tiene el diseño es a través de hipótesis. Hay tres maneras de conocer, y ustedes solamente las conocen desde el colegio: la inducción, la deducción y la hipótesis. ¿Ya? De las tres, la única creativa es la hipótesis, pero no puede no ser cierta. Nosotros también observamos a través de inducción y deducción lógica, como toda carrera, pero generamos teoría, una hipótesis, la propuesta conceptual. Por eso, ante la misma cantidad de datos, ante la misma cantidad de información y su naturaleza, somos capaces de hacer muchas formas distintas. O sea, cada uno de ustedes con X información va a hacer algo distinto, e incluso uno es capaz de generar muchas propuestas desde una idea que le llegue. ¿Ya? Entonces la naturaleza humana nos da ciertos límites, pero por ahora esto es lo único que se ha inventado, este enfoque cualitativo. ¿Ya? ¿Cómo entonces uno enfrenta estas disyuntivas, estos problemas sociales? Bueno, usando algunos instrumentos o técnicas que todo el mundo conoce. Encuestas, entrevistas. Si uno va a un cliente y le dice, mira, hice toda esta entrevista y usa esta encuesta, aunque no sean certeras desde el punto de vista de la ciencia, el cliente va a entenderlo. Ah, mira, mira, si es tal cosa. Ah, mira, entonces se va a hacer sí. ¿Por qué? Porque están en el conocimiento público. Todo el mundo sabe de qué trata esto. ¿Ya? Entonces no son discutibles. A veces uno tiende a usar métodos del diseño, métodos que pueden ser un poco exóticos para entender desde el punto de vista del cliente. Imagínense si uso el tarot de otra manera, sí. Entonces no podría llegar a un cliente con un tarot. No sería creíble, se pensaría quizás qué cosa. Pero eso me ha dado pie para hacer un método de percepción, que me ayudan a la fase imaginativa. Pero son métodos íntimos, métodos desde el diseño. Para afuera uno debiera llevar métodos que den información conocida en su naturaleza por el otro. ¿Ya? Y aquí lo que me gusta más de todo este asunto, porque ahora le estoy hablando como diseñador y no como científico. ¿Ya? Cuando uno aplica métodos, aumenta la credibilidad
y en consecuencia aumenta la tarifa de diseño. ¿Ya? No porque sea más caro necesariamente, porque sí, la credibilidad por sí misma no nos va a aumentar mucho la tarifa, sino que es la aplicación de los métodos lo que aumenta la tarifa de diseño. ¿Ya? De esta manera, un proyecto de diseño tiene que entregarse en la forma de un informe técnico. ¿Ya? Ese informe técnico básicamente es un brief. ¿Mm? Me voy a apurar un poco, ¿ya? Para redondear un poco, cada método, una entrevista, un focus, tiene una tarifa, tiene un precio. Entonces, en nuestro informe técnico diremos, mira, vamos a hacer 3 entrevistas, 4 focus group, vale tanto. ¿Y me puedes rebajar algo? Ya hago 2 entrevistas en vez de 3, y uno rebaja la cantidad de métodos que va aplicando también. No le quita el diseño, el valor del diseño. Entonces, el precio del diseño va variando el proyecto completo según la cantidad de métodos que se apliquen. Por eso volvemos a lo primero que le decía cuando estaba la agencia de publicidad. Si hubiera sabido cómo se hacen sus briefs, la gente de Santiago habría estado cobrando otra cosa. ¿Sí? Entonces la tarifa es la propuesta de diseño más métodos, y es un informe técnico. ¿Sí? O sea, finalmente, el informe técnico es un brief de diseño elaborado en función de un montón de métodos que van a afectar en lo profesional, en la credibilidad con el subproducto de un mejor cobro. ¿Sí? Que básicamente el aterrizaje que les he hecho hoy día. Un abogado, un médico, hace un diagnóstico y cobra a todo evento. ¿Ya? Se mejore o no se mejore, se vaya preso o no se vaya preso. ¿Ya? Que no ocurra un diseño, mira, si me gusta te pago. No, ese chiste es viejo. O sea, uno entrega el informe porque el trabajo que se hizo, el informe se paga porque el estudio se hizo. Si queremos discutir el diseño, no es otro tema, pero el informe se paga. El trabajo hecho y el trabajo que se ha cobrado antes, mira, voy a hacer tales actividades, con tales métodos, todos creíbles, tiene un costo y se paga. Si tú quieres mandar a hacer el proyecto conmigo, no es problema tuyo, pero mi informe tiene un precio. ¿Ya? Entonces, saber metodología es bueno, ¿ya? Pero saber qué beneficio nos trae es mucho mejor. ¿Ya? Eso es lo que les quería contar hoy día acerca de la metodología, sacarla del limbo teórico y llevarlo a la praxis profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, por tu charla. Ha sido muy, aporta mucho. Yo creo que efectivamente cuando uno escucha lo que tú planteas, adquiere mucho sentido la necesidad de la profesionalización de la actividad del diseñador. ¿Ya? La distinción tal vez entre lo que es el quehacer de un diseñador con formación universitaria, con educación superior, que maneja, ¿no es cierto?, toda esta visión metodológica, que efectivamente le agrega valor y da nivel, ¿no es cierto?, al trabajo, ¿no es cierto?, de un proyecto de diseño. Sin lugar a duda, el tema metodológico no es solamente un campo de discusión teórica o de discusión teórica, sino que también es un ámbito profesional. Y yo creo que ahí es donde precisamente adquiere mucho sentido el carácter proyectual de nuestra profesión, ¿no? De esta profesión. Así que agradeciendo tu participación, agradeciendo lo cuidadoso que también has sido con el tiempo, en el sentido de que sigue el ciclo con otras actividades a continuación. Te damos las gracias por tu presentación. Y bueno, esta va a quedar grabada para que quienes quieran, ¿no es cierto?, acceder a ella y revisarla con mayor detalle lo puedan hacer. ¿Ya? Así que gracias, Sergio. Bueno, gracias, Mauricio, que también participó ahora. Y los dejamos invitados para continuar con nuestro ciclo hoy día a las 11 de la mañana con una actividad que se llama Diseño y Transformación Social con el doctor Juan Carlos Ortiz de la UNAM. Así que nos vamos ahora a un break para que Sergio también reponga fuerza, ¿no es cierto? Y podamos, ¿no es cierto?, continuar. Así que muchas gracias a todos. Claro, gracias. Nos vemos. Gracias.
Buenos días. Hola. Damos inicio a la segunda parte del ciclo Pensar y Hacer Diseño en la Universidad de Chile. En esta segunda sesión de hoy día nos acompañan dos académicos, un académico y una académica de la UNAM, ¿ya?, de México. El tema que ellos van a tocar hoy día se denomina Diseño y Transformación Social. Quienes van a exponer es el doctor Juan Carlos Ortiz Nicolás, quien es diseñador industrial egresado de la UNAM. Es también maestro en ciencias con especialidad en diseño para la interacción por la Universidad Tecnológica de Delft, Holanda, y doctor en filosofía con especialidad en experiencia de usuario por el Imperial College of Arts de Londres. Actualmente es el coordinador del posgrado en diseño industrial de la UNAM y profesor del Centro de Investigaciones en Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura de la misma universidad. Juan Carlos desarrolla investigación en los campos de diseño para la innovación social y diseño para la experiencia, y busca generar herramientas y conocimiento que especialistas en diseño puedan usar para crear objetos que estimulen el bien común. Su último libro es Innovación Social y Diseño, publicado por la UNAM, el cual ha tenido una amplia acogida en el ámbito disciplinar, y desde el año 2016 es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT de México. El doctor Juan Carlos Ortiz ha sido invitado en esta ocasión y nos acompaña, ya que él, junto a la maestra Erika Cortés, él es el editor invitado del dossier sobre diseño y transformación social, que será parte relevante del volumen 6, número 10, de nuestra revista académica, la Revista Chilena de Diseño, Creación y Pensamiento, que se publicará en junio del 2021. Lo acompaña en esta ocasión la magíster en diseño industrial, la maestra en diseño industrial y arquitecta y doctorante en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México, Erika Cortés. La profesora Erika Cortés es desde el año 2007, docente en el posgrado de diseño industrial de la UNAM, y paralelamente ha colaborado como profesora en diversas universidades públicas y privadas de México. Ha participado de manera constante desde el año 2006 en congresos nacionales e internacionales, entre los más relevantes Cúmulos e IGDHS, y entre sus colaboraciones destacan el Diplomado en Diseño Escaparate, en donde es ponente desde el año 2016, y el Diplomado de Diseño e Innovación Social para la Sustentabilidad, en donde es ponente desde el año 2018. Además, ¿no es cierto?, realiza el seminario de graduación de la maestría en Diseño y Comunicación Visual, organizado por la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM. De febrero del 2019 se desempeña como secretaria académica del posgrado de Diseño Industrial de la misma universidad. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias, Erika. Dejo con ustedes entonces las intervenciones de su ponencia sobre, como dijimos, ¿no es cierto?, diseño y transformación social. Hola, buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. El día de hoy, Erika y yo vamos a estar hablando de diseño y transformación social, y sobre todo vamos a discutir los detalles de la convocatoria para la revista de diseño de la Universidad de Chile, lo cual es una gran oportunidad para nosotros. Efectivamente, Erika y yo pertenecemos y estamos trabajando en estos momentos en el posgrado en diseño industrial. El posgrado en diseño industrial tiene un enfoque orientado hacia la generación de nuevo conocimiento y, bueno, una de las propuestas es que los alumnos presentan proyectos de investigación y esos proyectos de investigación se desarrollan a través de 4 semestres. El programa está reconocido por el CONACYT y, bueno, tenemos algunas becas asignadas. Y muchos de los temas nosotros comenzamos a abordar esta temática porque hay un interés general en el mundo del diseño, o al menos dentro de los programas y de los temas que nos llegan y que presentan los alumnos, tienen mucho este enfoque de el impacto social, y por lo
tanto, para el posgrado es un tema relevante. Sabemos que estos temas también son relevantes en otras regiones de América Latina y si nos da tiempo, bueno, eso lo vamos a discutir con ustedes, cómo se da en la Universidad de Chile, y creo que es un buen foro de discusión para este número que nosotros estamos proponiendo y que ya ha sido aceptado por ustedes. Bueno, yo voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a hablar de un campo de la transformación social, que es la innovación social y diseño. Nosotros sabemos que desde los diferentes enfoques del diseño ha habido un interés por tener un impacto social y bueno, si bien la generación de objetos se inserta en una realidad, no siempre no siempre tienen esa intencionalidad. Entonces, William Morris fue uno de los primeros diseñadores que buscaba, a través del arte que generaba, pues tratar de considerar cómo sus productos tenían un impacto social, ¿no? Esto en Inglaterra en 1860, 1870. Un libro que en cierta medida fue un parteaguas en el mundo del diseño, bueno, Diseño para el Mundo Real, de Víctor Papanek, en donde él cuestiona fuertemente la orientación capitalista del diseño, ¿no? Donde simplemente generábamos productos para estimular el consumo. Y a partir de eso, bueno, varios autores han retomado el tema, lo han abordado. Este libro se publicó en los 70, ya tiene 50 años. Creo que tuvo un impacto muy fuerte y sigue teniendo el impacto en la comunidad del diseño. Las nuevas generaciones lo comienzan a conocer. Y si bien quizá algunas ideas ya no son tan adecuadas, por ejemplo, él habla de el diseño para el tercer mundo, lo cual tiene un enfoque un poco paternalista, pensando que él vivía en Estados Unidos y que las personas de Estados Unidos o las personas del primer mundo tenían que hacernos el favor de diseñar para el tercer mundo, que ya tampoco existe el tercer mundo. Una de las propuestas interesantes es que nosotros como diseñadores pues tenemos que considerar cuál es ese impacto potencial que podemos sugerir a través de la práctica del diseño. Y aquí hablo y uso la palabra sugerir porque nosotros podemos tener intenciones, las reflejamos en una solución de diseño, pero hay otra contraparte que son las personas que deciden aceptar o no una solución de diseño que busca tener un impacto social en específico. Aquí yo les voy a presentar un ejemplo para explicarme un poco con más detalle de qué se trata este impacto social. Este es un proyecto que emergió en la Ciudad de México que se llama Paseo a Ciegas. Para mí es un proyecto muy bonito porque involucra a diferentes individuos. El proyecto aquí me gustaría mencionar que no se desarrolló por diseñadores industriales, es una ONG que dijo, ¿cómo podemos hacer que las personas que no tienen vista, que tienen discapacidad visual, experimenten el andar en bicicleta, ¿no? Porque es un reto. Y entonces generaron estos pares y estos tándems en donde una persona que pueda andar, bueno, que no tiene la discapacidad, conduce la bicicleta y le da paseos a la otra persona que es invidente y de esta forma, bueno, comparten un fin común, comparten una experiencia y pues tienen un impacto positivo en la integración de los individuos de la sociedad. Entonces, ¿por qué aquí yo hablo de, bueno, también aquí voy a aprovechar para hablar un poco de la innovación social y cómo nos insertamos nosotros los diseñadores? La innovación social, al menos lo que propone Cujala, es que son nuevas prácticas sociales creadas intencional y colectivamente que se encuentran orientadas a objetivos que buscan el cambio social a través de la reconfiguración de la manera en que se alcanzan los objetivos sociales. Punto número 1, este enfoque de innovación social es independiente del diseño. Es un enfoque que ya existe, que se da, en donde hay diferentes disciplinas involucradas, por ejemplo, las ciencias sociales, la psicología comunitaria.
Y una de las cosas, y bueno, lo ligo con la idea de Papanek, que él habla del diseño social. Desde mi perspectiva, son dos enfoques diferentes. El diseño social es un enfoque que emerge de la disciplina del diseño y uno de los representantes es Papanek. Y la innovación social es un movimiento más amplio que involucra a otras disciplinas, que ya está consolidado y que en esa perspectiva nosotros como diseñadores podemos decidir o no si nos insertamos a ese movimiento. Aquí reitero la idea de la decisión porque el movimiento de la innovación social ya existe y se está dando. Y por lo tanto, no depende del diseño. Y nosotros como diseñadores podemos decir, yo puedo aportar a este movimiento, es relevante hacerlo. Y si pensamos que sí, pues nos insertamos. Y esta es una de las grandes diferencias con las ideas del diseño social en términos de cómo surgieron y en términos de cómo nos estamos interconectando. En la innovación social nosotros reconocemos que queremos aportar y nos insertamos a otras disciplinas. Y en el diseño social, pues básicamente el diseño es la solución. Bueno, una vez que ya mencioné esto, explico por qué Paseo a Ciegas establece una nueva reconfiguración social. Bueno, porque incluye a hombres y mujeres con discapacidad visual en el uso, la experiencia de los espacios públicos. Y en este caso se ofrece, bueno, un beneficio para las personas, tanto las personas que llegan a la Ciudad de México como a los habitantes de la Ciudad de México. Hay se utiliza un objeto que ya existía, que es el tándem, y se aprovecha en una nueva situación, y esa nueva situación se va complementando con la explicación de lo que los edificios y los lugares que se están recorriendo. Entonces, aquí reitero que la intencionalidad está predefinida en la solución del diseño y el diseño en sí mismo no es el artefacto, es el servicio que se da, es cómo se integran estos equipos en donde se invita a una persona que tiene discapacidad con una persona que no la tiene y a partir de eso se les provee el tándem y ya es una relación más personal. Pero un punto importante es que de manera intencional pues se trata de incluir a las personas con las capacidades diversas que existen en esta ciudad. Ahora, ¿esto por qué se los menciono? Porque a partir de un análisis que realicé, yo propongo un método de innovación, de diseño para la innovación social, que es un poco de lo que voy a hablar después, y bueno, hablar de una justificación. En estos momentos, a partir de lo que yo les menciono, bueno, sabemos que existe la innovación social, pero no sabemos cómo se está insertando, cómo nos estamos insertando y si es relevante hacerlo. También si existen métodos de diseño, yo creo que la presentación anterior hablaba mucho de métodos y cómo esos métodos de diseño, cada uno tiene un fin específico. Hay algunos que están más orientados, por ejemplo, Mauricio habla de la deconstrucción de los objetos cuando diseñó la versión 2 de la Moto-Chi. En este caso es como un método puede orientarse a la estimulación de las prácticas del bien común, qué beneficios le representa a la comunidad del diseño y también si el diseño puede generar beneficios para la sociedad y cuál es la ruta alterna. O sea, hay muchas maneras de diseñar, cada una tiene su fin específico y en este sentido, bueno, a mí me gustaría saber cuáles son esas diferentes rutas que existen en el diseño. ¿Cómo se desarrolló el método? Bueno, se revisaron alguna literatura como la que presento aquí. Está otro libro también que es muy reconocido, Design for Society, de Nigel Widdeley. Y hay una tesis de doctorado de Social Design que se realizó en la Universidad de Delft, además de que Ezio Mancini también hace una propuesta. Entonces, a partir de esa revisión de literatura, informa este método. Voy a hablar de manera muy concreta del método y me voy a enfocar a dos partes, que es identificar el reto y el análisis del sistema. Y esto lo menciono porque hace ratito nos hablaban de que ya hay una tarea de diseño, ¿no? Y esa tarea de diseño es la que tiene que completar
el diseñador. Si no hay un proyecto de diseño, pues no podemos decir que existe una tarea de diseño. Pero bueno, en este caso, lo que nosotros sugerimos es que nos tenemos que ir antes de esa etapa, porque solamente antes de definir la tarea de diseño es cuando nosotros potencialmente podemos tener impacto e intencionalidad en el tema social. Si a mí me dicen, diséñate una tableta de dibujo, bueno, ya alguien más dijo que era relevante, ya alguien más definió que esa era la solución potencial y lo único que yo tengo que hacer es hacer la configuración formal, visualizar la producción, hacer pruebas ergonómicas, por dar algunos ejemplos, pero no participé en una parte clave de la innovación, que es identificar el reto y a partir de eso presentar una alternativa. Y por eso en este método, yo solamente voy a hablar de dos partes de este método. Un punto muy importante es seleccionar el reto. Y para seleccionar el reto, bueno, nos vamos a retos complejos, a lo que serían los problemas perversos, los tenemos que entender, tenemos que analizar qué está sucediendo, qué dicen los medios electrónicos, qué dice mi comunidad, qué están haciendo las ONGs. Y solamente en el momento en el que yo digo, quiero lidiar con el tema de la pobreza y voy a adentrarme y conocer mejor ese problema para que a partir de ese conocimiento yo haga una propuesta, es cuando nosotros como diseñadores realmente tenemos más posibilidades de tener un impacto social. Justo porque nosotros tomamos decisiones conscientes de soluciones relevantes a problemas que hemos identificado y que no tienen una respuesta concreta. Y bueno, aquí hablo de el modelo ecológico, el sistema ecológico, porque generalmente la práctica del diseño se enfoca en lo que es el micro y el mesosistema, es decir, en la comunidad, con los amigos, con la familia, las computadoras, por ejemplo, siempre están en el microsistema. Y aquí una de las ideas que nosotros proponemos es, bueno, hay que pensar más allá del microsistema, hay que pensar en otras soluciones potenciales que quizá tengan más impacto, como puede ser una política pública, donde ya el diseño ya no es un objeto, sino ya es una política que va a tener un impacto en la sociedad. Y aquí también retomo esta idea de la agencia del diseño. O sea, una cosa que personalmente yo me he cuestionado, porque en la escuela siempre nos dicen, bueno, nosotros vamos a diseñar el artefacto y con ese artefacto vamos a cambiar el mundo, pues yo me he dado cuenta a partir de los estudios que hemos estado realizando en el campo de la experiencia que también hace falta reconsiderar el rol de los individuos, la intencionalidad de los individuos para adoptar o no un producto. Entonces nosotros tenemos un pequeño campo de control y el resto lo tienen los usuarios. Es decir, si yo diseño una maceta, pues eso no significa que automáticamente mi maceta vaya a cambiar el mundo, ¿no? Ahora, sí hay que reconocer que al diseñar el mundo también nos diseña. Es decir, yo puedo generar una solución, pero una vez que esa solución ya está en el mundo, va a tener un impacto en mí y en otros individuos. Y bueno, ya para concluir, ¿no? Algunas ideas que cuando yo hablo de diseño social emergen, por ejemplo, todo diseño es social. Y bueno, sí, más o menos en cierta medida, ¿no? Es social cuando realmente se inserta en toda la sociedad, porque regresando a mi ejemplo de la maceta, pues mi maceta, a lo mejor si yo vivo solo, pues no tiene ese impacto social como tal. Los productos tienden a transformar al individuo. Bueno, sí, pero esa transformación debe de tener una intención. Y justo, ya para concluir, diseño para la transformación social busca definir intencionalmente esa transformación. De lo contrario, pues no estamos pensando en un proceso de diseño como tal, porque el proceso de diseño también tiene una intencionalidad y cómo la solución que nosotros estamos planteando va a cambiar un entorno social. Esta es la convocatoria
Diseño y transformación social. La información la encuentran en la página de la U de Chile. Y bueno, a continuación Erika les va a dar más detalles de esta convocatoria y yo les agradezco su atención. ¿Quieres compartir la pantalla o te la dejo así, Erika? Si la dejas así, está bien, gracias. Bueno, pues justo como les comentaba Juan Carlos, les compartiríamos como algunos datos sobre la convocatoria, haciendo énfasis en que el diseño desde hace varias décadas ha sido conceptualizado como un curso de acción destinado a cambiar estas situaciones existentes por situaciones preferidas. Entonces, bueno, como producto de las crisis ecológicas, ambientales, económicas y de la globalización creciente, a partir de la segunda mitad del siglo XX se han venido desarrollando estas estrategias a nivel de sistemas, ¿no? Y en este contexto aparece el diseño vinculado ya no exclusivamente a la producción de mercancías, sino también al desarrollo de conductas sostenibles. En este sentido, pues el principal cambio de la conceptualización del diseño en los últimos años ha sido de pasar de una visión sobre la disciplina que antes era limitada y que se refería a diseño de objetos discretos y cosas, a otra en donde los diseñadores son profesionales que coadyuvan a rediseñar relaciones, interacciones y experiencias para y dentro de estos sistemas sociales complejos que son como los que ahorita nos comentaba Juan Carlos. Y justo pues con esta lógica es que hacemos esta invitación para que participen en la convocatoria. Estamos sugiriendo algunos temas a explorar, como el diseño para la transición, la agencia del diseño en la transformación social, el diseño, la complejidad y transformación social, el diseño, el activismo y movimientos sociales, el diseño, el género o los feminismos, el diseño y la decolonización, el diseño a las autonomías y los territorios, el diseño y el antropoceno, y el diseño y las nuevas tecnologías para el futuro. Entonces, bueno, como se dan cuenta, pues planteamos como varias sugerencias, sin embargo, esto no queda restringido nada más ahí, sino que estamos abiertos a pues escuchar y revisar todas estas propuestas que nos envíen. El envío de artículos está abierto desde el 5 de octubre hasta el 15 de enero del próximo año y la aceptación pues se les estará haciendo de su conocimiento a finales de enero, ¿no? Esta publicación está pensada para que salga al público en junio del 2021, entonces, bueno, pues estamos a tiempo y pues estamos esperando la participación de todos ustedes. Esa sería toda la información. Muchas gracias, Erika. Bueno, a mí me gustaría mencionar que nosotros estuvimos definiendo estos temas. También estuvo participando los editores de la Universidad de Chile. Estuvimos Erika y yo discutiéndolos con la comunidad del posgrado en diseño industrial. Y bueno, me gustaría mencionar que son temas que en América Latina están presentes y que pensamos que potencialmente participar en el desarrollo de estos temas puede hacer que tengamos una postura dentro de lo que se está hablando en términos globales. Por ejemplo, en Colombia se aborda mucho el tema de diseño y decolonización y diseño, autonomías y territorios. Y en México, bueno, también estamos hablando de diseño, género y feminismo, diseño, activismo y movimientos sociales. Entonces yo menciono esto porque son temas latentes, son temas relevantes y son temas en los que nosotros consideramos es importante tener una postura como universidad. No sé si Juan Carlos tiene alguna pregunta. Nosotros tenemos algunas preguntas para Juan Carlos o para Mauricio. No, acotar que efectivamente, como bien plantea Juan Carlos Ortiz, sí, efectivamente, la temática de este número no es casualidad. Efectivamente responde a una tendencia muy fuerte en que el tema, ¿no es cierto?, de la transformación social y de la innovación social, como lo hemos visto ahora, son temáticas que emergen de la vida misma, de la realidad que nos apremia. Después de como un periodo de una sociedad muy
muy centrada en el consumo, en el exitismo económico, el caso nuestro, el caso de Chile, muy neoliberal, muy fuertemente neoliberal, en que el diseño casi quedó consumido, asociado al tema del consumo, ¿no? Asociado al diseño del artefacto, como decía Erika, ¿no? Sino que más bien perdiendo casi su rol social, que fue los inicios del diseño en Chile, ¿ya? Con Intec y con otras experiencias, con Boncier. Pero hoy día, ¿no es cierto?, lo que tenemos es un gran movimiento social, político, en nuestro país y en muchas de las democracias latinoamericanas. Y yo creo que de alguna manera el diseño no puede darle espalda a esa realidad. Y eso es lo que yo creo que nos motiva a que hayan también tantas temáticas, porque si uno revisa la lista de temáticas alrededor del fenómeno de la innovación social, alrededor del fenómeno de la transformación social, uno ve, claro, el tema del feminismo, que es reflejo, ¿no es cierto?, de una tendencia global, ¿ya? Uno ve temas, ¿no es cierto?, como el de la comunidad, el cómo reflota la participación ciudadana, cuestión que no era un fenómeno que no existía, que había desaparecido. Las personas ya no como electores o como votos, sino que las personas como actores. Yo creo que eso ha provocado, ¿no es cierto?, y nos ha llamado a quienes estamos en el mundo del diseño, sobre todo en las universidades públicas. Yo creo que eso hay que destacarlo. No es casualidad aquello, porque sin ánimo de criticar a las instituciones privadas como etiqueta, sino que en el ánimo de que hay un rol obligatorio que lo define, ¿no es cierto?, los principios y valores de la educación pública, tanto chilena como en las universidades latinoamericanas con tradición democrática, que es levantar estas temáticas. Si no los levantan las universidades públicas estatales, no veo quién, ¿ya? Y creo que son muy necesarias. Y lo otro es que me parece muy interesante el planteamiento que hace Juan Carlos cuando hace esta distinción entre lo que era el concepto clásico del diseño social con Papanek, ¿no es cierto?, a esta distinción, ¿no es cierto?, con innovación social, ya que desde la perspectiva de la innovación social efectivamente se da lo que se da en la realidad, que es la interdisciplina. O sea, el diseño como una disciplina, ¿no es cierto?, que tiene muchas fronteras, donde juega, ¿no es cierto?, con otros ámbitos y que lo hace, ¿no es cierto?, poder aportar efectivamente en la búsqueda de soluciones. Ya no soluciones complejas, que obviamente el diseño por sí solo tampoco puede hacerlo solo. Es inevitable esa nueva visión. No sé, Mauricio. Sí, sí, estaba pensando en las palabras de Juan Carlos Ortiz, perdón, sobre el tema del diseño social y un detalle que él tomó y que me puso a reflexionar, que tiene que ver con voy a buscar en mis apuntes, lo tengo acá, es sobre un segundo, los objetos, ¿ya? Y una deconstrucción, hablaba de una deconstrucción sobre un proyecto que juntos trabajamos con Juan Carlos Lepe. Y me vino a la mente algo que he estado pensando hace con todo lo que está pasando en Chile, pero netamente a la producción de los objetos de diseño, ¿ya? Entonces recuerdo que posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, la escasez de materiales que había en ese momento generó algo bien relevante, que fue un concepto de la reparabilidad de las cosas, ¿ya? Las cosas se fabricaban para ser reparadas. Y es algo que en la actualidad, al menos en mi postura y en mi pensamiento y en algunas empresas en Alemania, se está tomando. Quiere decir que las cosas, y por un tema del cambio climático, todo lo que está, los problemas
de, de sostenibilidad de las cosas. Entonces, lo que yo me pregunto es, la reparabilidad de las cosas en el ámbito del diseño de producto se debería retomar absolutamente, porque como hablaban de la sociedad de consumo, las cosas sobre todo se diseñan para ser desechadas, ¿ya? ¿Por qué hablo de esto? Y pongo un ejemplo. Hace un par de días me pasó que uno de mis audífonos se destruyó, no sonó más, y me puse a pensar, pero ¿por qué lo voy a cambiar si se puede reparar? Y me puse a desarmar, y ahí viene mi reflexión, y empecé a desarmar el audífono de una marca X, y resulta que era imposible de desarmar. Entonces, ¿a qué voy con esta reflexión? A que en la actualidad nosotros deberíamos pensar las cosas con reparabilidad, ¿ya? Para evitar, de alguna manera, el desecho, ¿ya? Y el exceso de consumo. ¿Por qué? Porque como dijo Juan Carlos Lepe y Juan Carlos Ortiz, dijo que el neoliberalismo, ¿ya? Actual, sobre todo el que impera en nuestro país, nos lleva a a facilitar el desecho de las cosas. O sea, yo voto porque puedo comprar y porque puedo comprar con diferentes estados de financieros. O sea, en Chile yo puedo comprar con dinero y sin dinero. Me puedo endeudar o puedo sacar de mi ahorro y comprar. ¿Fíjate? Pero no hay una reflexión de qué hago con ese objeto. ¿Fíjate? Entonces, parte viendo desde el punto de vista de un objeto como diseñador industrial, podríamos llegar y podríamos estudiar el fenómeno de la social que está pasando sobre todo en nuestro país y en Latinoamérica. O sea, a partir de la reflexión tan básica y simple de la reparabilidad de un objeto o lo desechable de un objeto, ¿ya? El sobreconsumo, el sobreendeudamiento que nos llevó este sistema permitió, en forma positiva, empezar a hablar de este cambio social, ¿ya? O sea, ese mal logró que las personas entendieran y pasara a lo que está pasando en Chile y en otros países de Latinoamérica. Entonces, a partir de una reflexión tan simple como ver que un audífono no se puede reparar, uno podría empezar a escarbar y a intentar y a explorar y llegar a un fenómeno que es el actual. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que yo estoy viendo, que es a partir de un objeto diseñado por un diseñador industrial, se puede, de alguna manera, diseñado en ciertas condiciones, como el consumismo, ¿ya? Lleva a lo que está pasando en la actualidad. Sí. Aquí el llamado, bueno, sí me gustaría regresar al llamado, es diseño y transformación y entre paréntesis social, porque lo social lo estamos visualizando más allá del ser humano, o sea, incluyendo bueno, no, los seres humanos somos parte de la naturaleza. De esta manera tratamos de hacer énfasis en esa dimensión. Y bueno, a partir de lo que ustedes nos mencionan, a mí solamente me gustaría aclarar que dentro de este paraguas de diseño y transformación social estaría el diseño para la reparabilidad, el diseño para la innovación social, un grupo de como perspectivas del diseño que de manera intencional sí buscan generar un cambio, que ese cambio no sea accidental. Por ejemplo, hay algunos artículos que indican cómo las bicicletas ayudaron a la liberación femenina, ¿no? Absolutamente. Pero hay a mí me parece ese fenómeno excelente, pero en términos desde el diseño, ahí la pregunta es, ¿realmente la bicicleta fue diseñada para eso? Y esa es un poco la pregunta, bajo las posibilidades que nosotros tenemos, reconociendo también las limitaciones, ¿qué podemos hacer para proponer esa transformación social que tenga esa intencionalidad? Y regreso al ejemplo de la bicicleta porque también ahí vemos que el individuo, las personas,
tienen el poder, la libertad, la intencionalidad de usar los objetos como ellos o ellas lo deseen. Y ahí ya no es, ay, yo hice el cambio, ¿no? Yo como diseñador hice el cambio. No, esa es una falacia. Las personas vieron una posibilidad en ese objeto, lo adoptaron y lo usaron para su propio beneficio. Y ese beneficio, pues, es potencialmente un bien social. Perdón, Juan Carlos, yo quisiera agregar ahí a lo que tú acabas de decir, la importancia, por así decirlo, del codiseño con los demás, ¿no? No solamente centrado en el diseñador como figura, como rockstar, ¿no? Tomando decisiones y que por supuesto ocurre y no necesariamente es malo, pero cuando hablamos de lo social, me traía recuerdo, por ejemplo, un proyecto que hace poco desarrolló un estudiante de título, que desarrollamos un proyecto de investigación, provocado por un tema, que era el tema de la inmigración, y cómo la inmigración tenía un impacto en el bullying de los niños, de los chilenos, sobre poblaciones de niños inmigrantes que se incorporaban a la escuela. Y nosotros tenemos una comuna en una zona en la región metropolitana de Chile, donde hay una alta concentración, por ejemplo, de niños de familias provenientes de Haití. Y ellos tienen problemas de lenguaje. Ellos no son la inmigración natural latinoamericana que habla español, que tiene menos dificultades para integrarse. En este caso son haitianos que hablan creol, francés y muy pocos español. Y nos dimos cuenta de una cosa, a lo que tú decías recién, de que era muy, muy importante entender el uso que se hacían, por ejemplo, los materiales didácticos y la necesidad de diseñar junto con los maestros que trabajaban en esos colegios y también con esas comunidades de haitianos. Y resulta que un factor fundamental en ese proceso de diseño, que terminó en un material que es muy bueno al respecto, que se está aplicando en forma piloto, terminó, ¿no es cierto?, siendo clave algunos integrantes destacados de esa comunidad haitiana de inmigrantes y que permitió, ¿no es cierto?, hacer todo el material en creol y lograr los objetivos del programa. Entonces, en ese sentido, yo creo que es bien importante también que cuando uno habla de innovación social o diseño social, incluso en las dos miradas, uno tener esa cuidado de entender que el diseñador nunca está solo, o sea, el diseñador siempre no está con el usuario solamente entre comillas, sino que está con todo el contexto social que rodea esa intervención que él va a hacer, para que sea intencionada, para que la intención tenga recepción, porque si no, es desde afuera, es situarse afuera del problema. Y tal vez esa no es la manera más exitosa, ¿no? Pareciera ser que siempre va a ser el impacto social va a ser mayor si refleja de verdad a quienes va a afectar en definitiva ese cambio. Por eso que nos convocan tantas cosas. Lo que tú decías, obviamente, provocado por todo el tema del medio ambiente, por la crisis ambiental y climática, pero también temas como, por ejemplo, la inmigración, que es un tema en toda América Latina, ¿ya? Y más en algunos países. México, por estar al lado de Estados Unidos, ¿no es cierto?, y sufrir fuerte presión de Centroamérica, y nosotros en el sur, por, ¿no es cierto?, nuestros países vecinos. Entonces, en la práctica, no es que vayamos a pensar la inmigración como porque la mirada tradicional es, la inmigración es una oportunidad, entonces ahí yo diseño cosas, sino que debiéramos pensar en la inmigración, qué fenómenos hay donde el diseño puede provocar un cambio. Y ahí eso supone tomar posición. Y por eso es que para nuestra universidad es importante, porque nuestra universidad, y creo que todas las universidades estatales buscan eso, uno de sus valores es la diversidad, ¿ya? Y entendiendo la diversidad de posiciones ideológicas, la diversidad de miradas, ¿no es cierto?, y de soluciones, pero siempre centrado en el bienestar público, en políticas públicas. Entonces, en ese sentido, tenemos muchas temáticas, todas esas temáticas que leyó muy bien Erika, son todas temáticas que nos convocan. El tema del feminismo, más que el tema del feminismo, el tema del género, ¿no?, que yo diría que abarca el tema del feminismo. El tema que tú planteabas, tal vez esta mirada tan antropocéntrica del diseño que solo ve el hombre, ¿no es cierto? Y la verdad, hay muchas otras especies que están conviviendo en el mundo y si queremos provocar un impacto social, debiéramos estar pensando en todas esas especies, en el conjunto, no en una mirada de ponerse en una posición como superior, ¿no?
Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante reflexionar sobre esta temática. Eso. Muy bien. Erika, ¿quieres mencionar algo? Un poco agregando a lo que se ha comentado hasta ahora, creo que me parece muy interesante justo esta propuesta de este número, porque finalmente también estamos tratando de abrirnos hacia otros campos. Con este trabajo inter y transdisciplinar que se hace ya con el diseño, pues también podrían haber colaboraciones desde algunas otras disciplinas que nos permitan, ¿no? Conocer un poco del trabajo que han estado desarrollando de alguna manera ligados hacia el diseño. Entonces también creo que por ahí se puede abrir otra brecha. Y justo esto último que mencionaban de la importancia de la participación de las personas en estos temas de el diseño, ¿no? Y cómo es que el diseño, a partir de generar estos procesos participativos, también promueven la emancipación. Creo que eso también es como súper relevante. Sí. Aquí también me gusta, a mí algunas cosas que me gustaría mencionar de lo que se ha dicho es el rol de las universidades. Nosotros pertenecemos a la Universidad Nacional y bueno, ustedes son de la Universidad de Chile y tenemos este carácter público. Y uno de los fines de la universidad, de la UNAM, es visualizar este impacto social que nosotros, o la comunidad de la universidad puede tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, para el posgrado en diseño industrial, sí ya es uno de los factores que estamos considerando en la evaluación de propuestas, porque los alumnos tienen que entrar con una propuesta para definir si son aceptados o no. Y bueno, también lo retomo porque hay muchas características similares entre América Latina y por eso también cuando lo estábamos discutiendo decíamos, pues es que muchos de estos temas nos atañen como región. O sea, Juan Carlos Lepe ya mencionó el tema de la migración. Hablamos también de ahorita cómo hay demostración, bueno, protestas públicas, más en Chile por lo que hemos visto, pero en México, o sea, también la situación es complicada, hay niveles de violencia muy altos y de alguna manera creo que los diseñadores tenemos que reflexionar, o al menos creo que esa es una propuesta que nosotros hacemos, es cómo nuestra disciplina se puede insertar y tratar de hacer algo más que decir, sí, nosotros resolvemos todos los problemas, ¿no? Porque efectivamente, pues las universidades privadas tienen su propia agenda. Uno de los fines es generar riqueza a partir de ofertar un servicio, que no es lo mismo que nosotros estamos buscando. Eso por un lado. Y por otro, pues generar esta discusión de manera más seria, más profunda, a partir de llamados como este. Y creo que eso es algo que algo que la Universidad de Chile reconoce y pues que puede interés para que esta propuesta se concretara. Bueno, estamos al cierre ya por horario del panel. Queremos agradecer muy fuertemente, ¿no es cierto?, muy efusivamente, ¿no es cierto?, a Juan Carlos y a Erika por su participación en esta presentación que hicimos, ¿no es cierto?, de esta temática, ¿no es cierto?, que nos deja sabor a poco, ganas de seguir conversando y debatiendo, porque de verdad es apasionante. Yo creo que tal vez lo que más nos mueve, ¿no es cierto?, es que efectivamente las universidades públicas tenemos una presencia y tenemos un rol que no hemos olvidado, y eso creo que va a ser bueno siempre para todas las disciplinas, no solamente para el diseño. Agradecerles también su participación como editores invitados, ¿no es cierto?, en el próximo número, ¿no es cierto?, de la revista chilena de diseño, creación y pensamiento. Y por supuesto esta no va a ser la última ocasión en que podamos juntarnos a conversar sobre temáticas tan relevantes y que ayudan a todos, ¿no es cierto?, tanto académicos como público en general o gente del ámbito que están estudiando, ¿no es cierto?, en estas profesiones. Así que muchas gracias por su participación. Los invitamos a todos a mandar sus contribuciones a la revista. Si no, pueden verla, ¿no es cierto?, en el sitio Revistas Académicas de la Universidad de Chile, en el portal de las Revistas Académicas de la Universidad de Chile.
y pueden ahí revisar los números anteriores o los números que están por salir. Ahora, a fines de este año sale el segundo número y ahí vamos a poder compartirlo con todos ustedes. Así que bueno, gracias nuevamente, gracias Mauricio también por tu participación y nos vemos, ¿no es cierto?, luego en alguna otra ocasión de este ciclo, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense todos, gracias a quienes asistimos también y nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, que estén bien. Adiós.